Bueno, ¿cómo están chicas y cómo están chicos? Acá les voy a grabar un videíto para explicar reacciones de alcanos, propiedades químicas de alcanos, pero antes quiero que conozcan un poquito sobre nomenclatura cuando tenemos halógenos dentro de la cadena carbonada, ¿sí? Cuando tenemos halógenos, los vamos a mencionar igual que un radical, ¿sí? Tengo que indicar el número de carbono en el que se encuentran y los voy a ordenar alfabéticamente, ¿sí? Fíjense en el primer ejemplo que tenemos, nuestra cadena principal es un etano, ¿sí? Son dos carbonos y como un radical voy a tener el cloro. Entonces, en el carbono 1, que sería el carbono más ramificado, simplemente voy a colocar cloro, etano, ¿sí? Cuando los radicales o las ramificaciones se encuentran en el carbono 1, no es necesario que aclaremos el número de carbono en el que están. No es necesario que nosotros pongamos un cloroetano, porque por UPAC ya se entiende que cuando yo no indico el número de carbono, se entiende que el radical está en el carbono 1, ¿sí? Vamos al otro ejemplo donde tenemos una cadena carbonada larga de 6 carbonos y vamos a tener dos radicales, uno metil y un bromo, ¿sí? Primero, por orden alfabético, tengo que nombrar al bromo y después voy a nombrar al metil. Lo otro que me queda ver es cuál es el carbono que va a ser el primero de la cadena, si este de la izquierda o este de la derecha. Tomo los mismos criterios que venía tomando antes, ¿sí? Fíjense que en los dos casos el carbono 2 tendría una ramificación, con la diferencia que este carbono o esta ramificación la voy a nombrar primero porque alfabéticamente va primero, ¿sí? Entonces simplemente pongo 2 bromos, guión, acuérdense, letras y palabras las separo por guión y palabra a palabra todo junto, ¿sí? Entonces en el carbono 2 tengo un bromo y en el carbono 5 tengo un metil, ¿sí? Y como es de 6 átomos de carbono, se va a llamar la cadena principal hexana, ¿sí? Es muy fácil, los radicales cuando son halógenos los tomo como un sustituyente más y los nombro alfabéticamente, nada más, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en reacciones de alcanos? La primera reacción que vemos en alcanos se llama halogenación y es una reacción de sustitución. ¿Por qué sustitución? Porque yo sustituyo uno de los hidrógenos de la cadena carbonada por un halógeno en este caso, ¿sí? Acuérdense que los halógenos, lo que significa en la reacción esta X, es que puede ser ese halógeno cualquiera de estos que tengo acá: flúor, cloro, bromo o yodo, ¿sí? Hay una teoría de selectividad, de que hay algunos que reaccionan más, otros menos, ¿sí? Pero nosotros no lo vamos a ver acá, solamente vamos a ver esta reacción, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la reacción de halogenación? Que yo tengo un alcano cualquiera, le sumo un halógeno en estado diatómico cualquiera y el resultado o el producto va a ser un halógeno de alquilo más el hidruro no metálico conformado por el halógeno que yo esté usando en la reacción. En un ejemplo, lo vamos a ver acá, general, ¿sí? Porque yo puedo tomar cualquier alcano. El ejemplo que yo les he puesto acá es el etano, ¿sí? He puesto la fórmula desarrollada para que entiendan bien cómo sería la sustitución. ¿Qué pasa? Y del cloro, que yo fíjense que son biatómicos, por eso lo escribí, ¿sí? Representando el enlace covalente, uno de estos cloros va a entrar en el lugar de un hidrógeno de la cadena. Cualquier hidrógeno de la cadena, en este caso del ejemplo, sí, es lo mismo, que ocupe cualquiera de estos hidrógenos. Uno de los hidrógenos, entonces, como ven, ¿sí? Fue reemplazado en el producto por el cloro. Y el otro hidrógeno fue el que vino a formar el hidruro no metálico, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar el producto? Se los puede conocer como, por eso se les dice halogenuros, en este caso sería el cloruro de etilo, y si no usamos los nombres por UPAC, que en este caso sería simplemente cloroetano. Otro ejemplo, que acá es un poquito, se complica un poco más, es, por ejemplo, que yo tenga el propano, ¿sí? Si yo el propano lo quiero halogenar con cloro, por ejemplo, esto lo puedo hacer con flúor, bromo, yodo, con cualquiera, ¿sí?
¿Qué es lo que voy a obtener de producto? En este caso, cuando yo estoy halogenando un alcano, se dice que nosotros como producto obtenemos una mezcla de todos los isómeros posibles que yo pueda tener en mi cadena, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso el cloro podría ocupar un hidrógeno del carbono primario, ¿sí? De uno de los carbonos de la punta, o puede ocupar un hidrógeno, sustituir a un hidrógeno del carbono secundario. Si sustituye un hidrógeno de este carbono, sería lo mismo que sustituya uno de estos. Entonces no estamos hablando de un isómero, sino de la misma molécula, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar en este caso la molécula? Cloropropano, ¿sí? No necesito poner un cloropropano, simplemente se escribe cloropropano. Y en el segundo producto, ¿sí? Ahora sí, ya necesito aclarar que en el carbono 2 yo voy a tener una ramificación, ¿sí? Esta ramificación sería un cloropropano. ¿Cuál es entonces el producto de la reacción del propano con un halógeno? Yo voy a tener una mezcla de estos dos productos, ¿sí? Una mezcla de todos los isómeros, se dice. En un ejemplo un poquito más largo, ¿sí? Mientras más largo es el alcano que yo voy a halogenar, más productos voy a obtener, ¿sí? Van a ver en el cuadernillo que les muestra un porcentaje que se obtiene de un producto o el otro, pero eso a nosotros no nos importa, ¿sí? A mí me importa que ustedes en la reacción pongan como producto todos los posibles isómeros. En el caso del pentano pasa lo mismo, ¿sí? Puede ocupar el lugar de un hidrógeno del carbono 1, un hidrógeno del carbono 2 o un hidrógeno del carbono 3. Si ocupa un hidrógeno de este carbono, sería lo mismo que lo ocupara en este carbono, y si ocupa este lugar, sería lo mismo que ocupa este lugar. Entonces solamente vamos a tener tres posibilidades de isómeros, ¿sí? El primero se va a llamar cloropentano, el segundo se va a llamar 2-cloropentano y el último se va a llamar 3-cloropentano. ¿Sí? Es muy fácil, simplemente tienen que tener en cuenta cuáles serían todos los posibles isómeros que vamos a encontrar, ¿sí? En la cadena. Si la cadena estuviera ramificada, va a pasar lo mismo, ¿sí? Ustedes tienen que ver todos los posibles isómeros que yo voy a obtener como producto de halogenar ese alcano, ¿sí? Nada más. Y como les dije, no nos importan los porcentajes que vamos a obtener en proporción de cada uno de los productos. A mí me importa nada más que mencionen todos los isómeros que puedo obtener como productos. Bien, la otra reacción que se ve en alcanos se llama combustión. Les he puesto completa porque la combustión completa siempre va a dar como producto dióxido de carbono, agua más energía. No es necesario que ustedes aprendan a calcular esta energía, ¿sí? Simplemente es necesario que ustedes pongan que se libera una energía, que en este caso, cuando combustionamos alcanos, siempre el producto o la energía que se libera es calor, ¿sí? Siempre lo que tienen que poner en estas reacciones es, escribo el alcano, que puedo escribir la fórmula semidesarrollada o puedo poner la fórmula molecular, ¿sí? En el metano es lo mismo, la semidesarrollada y la molecular. Ahora, ¿qué es lo segundo que tengo que hacer? Siempre escribir como producto dióxido de carbono, agua y calor, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a variar de un alcano a otro? La cantidad de moléculas que yo voy a obtener de producto y la cantidad de oxígeno que yo necesito para que se produzca esa combustión. ¿Y cómo lo hago eso? Simplemente con un balance estequiométrico, ¿sí? Es muy fácil. Fíjense, si yo del lado izquierdo o como reactivo tengo metano, tengo solo un carbono, ¿sí? Del lado de los productos, un carbono. Si del lado de los reactivos tengo 4 hidrógenos, del lado de los productos, ¿sí? ¿Cuánto necesitaría para llegar a 4? Necesito 2 de agua, 2 por 2, 4 hidrógenos. Y por último, siempre balanceen al último el oxígeno, ¿sí? Del lado de los productos, fíjense, yo tengo 2 más, ¿sí? Este 2 ahora multiplica el oxígeno, 2 más 2, 4 oxígenos. Entonces, como reactivo, yo voy a poner un 2 al oxígeno para terminar de completar los 4 oxígenos que necesito, ¿sí?
Vamos a un ejemplito más complejo que sería el caso del propano. Fíjense, la reacción simplemente yo escribo la fórmula semidesarrollada o puedo, si quieren, puedo escribir la fórmula molecular, ¿sí? Que para el propano sería carbono 3, hidrógeno 8. Ay, perdón. Hidrógeno 8, ¿sí? Lo pueden hacer o, bueno, perdón. Hidrógeno, ahí está, 8. Sí, el balance lo pueden hacer con la semidesarrollada o lo pueden hacer con la molecular. Entonces, ¿cuántos carbonos tengo como reactivo? Tengo 1, 2 y 3. Entonces, como producto, yo voy a necesitar, sí o sí, 3 moléculas de dióxido de carbono. ¿Sí? Voy a pasar a los hidrógenos. Siempre balanceen carbonos en primer lugar, hidrógenos y a lo último el oxígeno. ¿Sí? Hidrógenos. Del lado de los reactivos tengo 8 hidrógenos. Entonces, del lado de los productos también necesito 8 hidrógenos. Para completar eso, tengo que poner un 4, 4 por 2, 8 hidrógenos, ¿sí? Y los oxígenos, ¿cómo me van a quedar balanceados? 3 por 2, 6, más 4 oxígenos que tengo de este lado, 10. Entonces acá necesito 5 moles de oxígeno para que mi reacción quede balanceada. ¿Qué pasa cuando yo tengo números fraccionarios para poner en el lado del oxígeno? ¿Sí? En este caso les he puesto el butano y lo mismo, fíjense, yo de productos siempre pongo dióxido de carbono, agua y calor. ¿Sí? El balance tengo, de este lado tengo 4 hidrógenos, perdón, 4 carbonos, entonces como producto necesito 4 carbonos, ¿sí? Hidrógenos tengo 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces de este lado voy a necesitar 5 moles de agua para completar los hidrógenos. Oxígenos, ¿cuántos tengo en el producto? 4 por 2, 8, más 5, 13. ¿Cómo hago para completar acá si yo necesito 13 oxígenos? Fácil, lo puedo escribir como fracción o lo puedo escribir como número decimal, ¿sí? Con coma. En este caso, fíjense, si pongo 13 medios, el denominador, que es el número abajo de la reacción, este 2, se me va a cancelar con el 2 del oxígeno biatómico y me van a quedar los 13 oxígenos que necesito. ¿Qué pueden observar? Y que mientras más larga es la cadena de alcanos, yo necesito mayor cantidad de moles de oxígeno para que se me produzca la combustión completa. ¿Sí? Combustión completa es todo lo que cada vez que quemamos un alcano, por ejemplo, cada vez que prendemos la cocina o cada vez que prendemos la estufa, de ahí sale gas, propano o butano, que cuando lo quemo, ¿sí? Yo produzco calor, lo uso para calentar la casa, para calentar una olla, ¿sí? Se produce este tipo de reacción, ¿ok? Bueno, eso es todo lo que vamos a ver en reacciones de alcano. Espero que les sirva el videíto y cualquier inquietud saben que me escriben, ¿sí? Bueno, espero que estén muy bien y seguimos con la materia. Un saludo.